El programa de Jimmy Fallon salió al aire a pesar de la polémica, y muchos se preguntan por qué no se mencionó nada sobre el supuesto comentario racista. En primer lugar, se trata de 2 capítulos. Quizás fue en el segundo donde se desarrolló el incidente. Sin embargo, la posibilidad de verlo tampoco existe, ya que al ser un programa grabado y sabiendo que lo ocurrido estuvo fuera de lugar, es probable que editen esa parte. Solo queda esperar a ver qué sucede. Este momento es de una entrevista de BTS con Jimmy Fallon, donde hacen una dinámica divertida. Cada uno tiene que decir qué es lo que más extrañó de la persona que tiene al lado. Todo es en tono relajado, con bromas internas del grupo. Empieza Jimin hablando de Suga y dice que extrañaba su 1% de batería. O sea, está bromeando con que Suga siempre parece cansado o con poca energía. Los demás como Taehyung y J-Hope siguen el chiste diciendo sin energía, todos se ríen. Luego Suga habla de J-Hope y dice que extrañaba su energía al 100%, básicamente lo contrario. J-Hope es conocido por ser súper energético y alegre. En ese momento, J-Hope se pone a bailar, el público lo anima y él agradece. Después J-Hope dice que extrañaba la cara de Worldwide Handsome de Jin, que es un apodo famoso que el propio Jin usa en broma. Jin responde como siempre, exagerando su personalidad. Se levanta y lanza un beso, todo muy teatral. Jin luego dice que extrañaba la inteligencia de Namjoon, resaltando que es el cerebro del grupo. Jimmy y RM repiten cerebro, y Jin remata diciendo que su cerebro es perfecto, en plan halago serio, pero también con un toque divertido. Cuando le toca a RM hablar de Taehyung, dice que extrañaba su hum, como su vibra o presencia, y también menciona algo físico, que lo extrañaba cuando estaba más delgado, porque durante el servicio militar, Wee se puso muy musculoso, hasta unos 86 kilogramos. Luego dice que ahora volvió a estar más delgado, así que lo tiene de vuelta, como diciendo que volvió a ser el Taehyung que él conocía. Después Vi habla de Jungkook y dice que extrañaba que lo molestara. Pero el público escucha mal y cree que dijo besarme, lo que provoca gritos y emoción. Jimmy también se confunde y le pregunta qué dijo. Aclara rápidamente que dijo molestar, no besar, incluso dice besándome, jamás haciendo una X con la mano, y RM ayuda explicándolo. Jimmy se ríe y dice que entendió mal porque estaba lejos. Finalmente, Jimmy le pregunta a Jungkook qué extraña de Jimin, a lo que Jimin, antes que Jungkook diga algo, lo señala y le dice, mi hombre. Jungkook habla de Jimin. Primero dice que realmente no lo extrañó porque estuvieron juntos en el servicio militar, así que no estuvieron separados. Pero luego añade que sí hay algo que extraña ahora, la comida de Jimin. Lo dice en coreano, Namjoon traduce que se refiere a sus platillos o su forma de cocinar. Jimmy bromea diciendo que Jimin nunca le ha cocinado a él, y Jimin le responde que lo hará. Jungkook, medio celoso en broma, pregunta ¿para mí? Y Jimin le dice que sí, para él. Este momento se volvió enorme dentro del fandom, no porque realmente haya pasado algo romántico, sino por un simple malentendido que Internet convirtió en una historia completamente distinta. Cuando V responde la pregunta de Jimmy Fallon sobre qué extrañaba de Jungkook, él dice claramente que extrañaba que lo molestara. Esto encaja perfecto con la dinámica real entre ellos. Jungkook suele fastidiar a Taehyung en plan juguetón. El problema viene porque el público escucha mal y entiende besarme. Ahí es cuando todo explota. Gritos. Jimmy también se confunde y le pregunta directamente qué dijo, porque claramente no estaba seguro. Y aquí es donde mucha gente empieza a tergiversar la situación. Taehyung no se queda callado ni lo dice con orgullo como algunos intentan hacer creer. Al contrario, lo aclara inmediatamente. Dice algo como besándome, jamás, y hasta hace una X con la mano,
porque es una señal súper clara de negación. No es ambigüedad, no es lo dejo al aire, no es ups, lo dije sin querer y lo sostengo. Es una negación directa, clara y sin espacio a interpretación. Además, el ambiente en ese momento no es de coqueteo ni nada por el estilo, es de vergüenza más confusión. Se nota que tanto RM como los demás intentan explicar rápido que fue molestar, no besar. Es esa típica situación incómoda que luego da risa. Primero todos como, ¿qué acaba de pasar? Y luego ya se relajan y se ríen. Ahora, sobre lo que dicen algunos fans, especialmente los que hacen ship Taekook, ahí es donde ya entra la exageración fuerte. Se empezaron a viralizar clips recortados y editados, quitando justo la parte donde Taehyung dice jamás o donde aclara todo. Entonces, claro, si cortas el video estratégicamente, parece otra cosa completamente distinta. También inventaron que Jungkook se puso triste, que se le borró la sonrisa o que se notó afectado. Pero si ves el momento completo, eso no pasa así. Jungkook lo que muestra incomodidad, vergüenza por la confusión, y cuando todo se aclara, vuelve a sonreír y sigue el ambiente relajado. No hay ningún cambio dramático real, solo una reacción humana normal a un momento awkward. En resumen, Taehyung dijo molestar, no besar. Cuando se malinterpreta, lo niega claramente diciendo jamás. La situación fue incómoda y luego graciosa, no romántica. Jungkook no se puso triste, solo reaccionó con vergüenza normal. Los clips editados cambiaron completamente la percepción del momento. Ahora sí, esto merece que nos detengamos de verdad, sin prisa, sin recortar nada, porque cada pequeño detalle aquí suma, y cuando los unes todos, ya no se siente como coincidencia ni como algo que se pueda minimizar tan fácil. Empecemos otra vez desde el inicio, pero mirándolo con calma. Lo de mi hombre. Porque no, de verdad que no. No es una mala traducción, no es un error, no es algo que se interpretó mal. Es una frase directa, clara y, lo más importante, dicha con una naturalidad que no se puede fingir. Y ahí es donde está el punto clave que muchos intentaron ignorar. Jimin no lo dice como quien prueba palabras para ver cómo suenan. No hay pausa incómoda, no hay corrección, no hay risa nerviosa después como intentando suavizarlo. Lo dice y sigue, como si fuera lo más normal del mundo, como si ya estuviera integrado en su forma de hablar, en su forma de referirse a Jungkook. Y cuando algo así sale tan natural, es porque no nació en ese momento, ya existía. Y eso es lo que incomoda a muchos, porque aceptar eso implica aceptar que hay una cercanía que va más allá de lo que algunos quieren admitir. Pero sigamos, porque si solo tuviéramos esa frase, ya sería suficiente para analizar bastante. Pero no, hay más, mucho más. Luego viene el momento de Jungkook, y aquí es donde todo empieza a tomar una forma aún más clara, más completa, más imposible de ignorar. Porque sí, cualquiera puede quedarse con lo básico, extraña la comida de Jimin. Y listo. Fin del análisis. Pero eso sería quedarse en la superficie, y aquí claramente hay capas. Primero, la situación. Jimmy le hace esa pregunta que parece simple, pero que en realidad no lo es. Básicamente le dice, pero si ya estuviste con él en el servicio militar, entonces no deberías extrañar nada. Y esa frase, aunque suene casual, lleva una idea implícita, que la presencia física debería ser suficiente. Que si alguien estuvo contigo todo ese tiempo, entonces no hay espacio para la nostalgia, para el anhelo. Y Jungkook rompe completamente esa idea. No lo duda, no lo suaviza, no intenta dar una respuesta neutral para salir del paso. Dice que no, y ese no pesa mucho más de lo que parece, porque ahí es donde se cae toda la lógica de ya estaban juntos, entonces todo bien. No, no todo bien, porque estar juntos en ese contexto no es lo mismo que estar juntos de verdad. Y aquí es donde entra la parte más íntima, por decirlo de alguna forma. Durante el servicio militar sí compartieron espacio,
probablemente rutinas, horarios, incluso momentos de descanso. Pero ese tipo de entorno no permite ser completamente uno mismo. Hay reglas, hay estructuras, hay límites constantes. No es ese espacio donde puedes acercarte libremente, donde puedes tocar, bromear, mirar, hablar sin pensar en quién está alrededor o qué tan apropiado es el momento. Entonces, aunque estuvieran lado a lado, había una versión de ellos que no podía existir ahí. Y eso es lo que Jungkook estaba extrañando. No a Jimin como presencia física, no a Jimin como alguien lejano, a Jimin en su esencia cotidiana, a ese Jimin que cocina para él, que lo cuida en los pequeños detalles, que interactúa con él sin filtros, sin restricciones, sin ese ten cuidado constante que seguramente existe en un entorno como el militar. Y aquí es donde lo de la comida deja de ser algo simple, porque no es comida, es atención, es cariño, es rutina compartida, es intimidad disfrazada de algo cotidiano. Es alguien que sabe exactamente qué te gusta, cómo te gusta, cuándo lo necesitas. Y Jungkook no dijo extraño verlo o extraño hablar con él. Eligió algo mucho más específico, mucho más personal. Y eso no es casualidad. Porque cuando extrañas ese tipo de cosas, estás extrañando la forma en la que alguien te hace sentir. Y eso no se reemplaza con solo estar cerca. Puedes dormir en la misma habitación que alguien y aún así sentir distancia. Puedes verlo todos los días y aún así extrañar cómo era cuando podían ser más libres. Y eso es exactamente lo que se siente aquí. Una cercanía física que no logra llenar completamente lo emocional. Un te tengo aquí, pero no de la forma en la que realmente te quiero tener. Y si a todo eso le sumas el mi hombre, ya no se siente como momentos sueltos. Se siente como un mismo hilo, como pequeñas revelaciones que salen sin intención, pero que juntas forman algo mucho más claro. Porque Jimin no está marcando distancia con sus palabras. Y Jungkook tampoco está actuando como alguien indiferente o completamente satisfecho con solo la presencia. Ambos, de maneras distintas, están dejando ver que hay algo más profundo en juego. Algo que no necesita ser explicado directamente. Algo que se filtra en los detalles, en lo que dicen sin pensar, en lo que extrañan, en cómo responden cuando los ponen en una situación inesperada. Y quizás lo más interesante de todo esto es que nada se siente actuado. No hay guión, no hay preparación, no hay ese esfuerzo de vamos a decir esto para que se vea de cierta manera. Son momentos que pasan, palabras que salen, reacciones que no están calculadas. Y justo por eso dicen tanto. Porque cuando nadie está intentando demostrar nada, es cuando más se nota lo que realmente hay. Y aquí, aunque algunos quieran reducirlo, ignorarlo o explicarlo de la forma más simple posible, hay demasiados detalles que apuntan en la misma dirección. Detalles que por separado podrían parecer pequeños, pero juntos ya no lo son en absoluto.